Era una mañana fría y nublada en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes. La niebla envolvía las calles de tierra y los árboles apenas dejaban ver su vegetación ante la escasa luz del sol. En una antigua casa de madera, Juan y Teresa, una pareja de ancianos, se preparaban para un día más. A pesar de su edad, la calidez de su hogar y el amor que compartían les daban fuerzas para enfrentar las adversidades de la vida. Sin embargo, ese día estaba destinado a cambiar drásticamente. El sonido de la puerta abriéndose bruscamente interrumpió la tranquilidad. Era su hijo, Martín, un hombre de mediana edad que alguna vez miró a sus padres con adoración, pero que ahora solo mostraba desdén. Con el rostro enrojecido por la ira, entró en la casa y, sin preámbulos, lanzó su acusación. «No pueden tener un perro aquí. Esas bestias son una molestia. Siempre están ladrando y son un estorbo». Juan, quien siempre había sido un hombre pacífico, se sintió golpeado por las palabras de su hijo. Teresa, a su lado, apretó su mano con fuerza, buscando consuelo en su compañía. «Martín, el perro es una compañía para nosotros. Solo busca protegernos y hacernos sentir menos solos», respondió Juan con voz temblorosa, tratando de apelar a la razón de su hijo. Pero Martín no estaba dispuesto a escuchar. Su corazón había sido endurecido por el egoísmo y la frustración de su propia vida. Creyendo que la mascota era un impedimento para sus planes, tomó una decisión que Wood dejara a su familia destrozada. «Si quieren seguir teniendo ese perro, tendrán que irse», dijo con frialdad. Juan y Teresa intercambiaron miradas llenas de incredulidad. ¿Cómo podían sus propios hijos considerar que su amor por una mascota era una razón para expulsarlos de su hogar? La angustia y el dolor se mezclaron en sus corazones, pero decidieron no dejar que el rencor consumiera su espíritu. Con lágrimas en los ojos, Teresa miró a su hijo y le dijo: «Martín, hemos sacrificado tanto por ti. Solo queremos un poco de paz y compañía en nuestros últimos años. No es solo un perro para nosotros, es un recordatorio de nuestra felicidad». Pero ninguna de sus palabras logró encontrar eco en el corazón de su hijo, quien en un arranque de ira comenzó a empujar a sus ancianos padres hacia la puerta. La escena se tornó caótica. Juan, sintiendo el peso de la injusticia, se mantuvo firme, aunque su cuerpo frágil se tambaleaba. «¿Cómo puedes hacer esto, hijo? Hemos dado todo por ti, ¿y ahora nos tratas así por un simple perro?», gritó, su voz resonando en el pequeño jardín donde las flores aún florecían. Finalmente, la desesperación obligó a Juan y Teresa a abandonar la casa que había sido su hogar durante tantos años. Se encontraron en la calle, con el perro, un pequeño golden retriever llamado Lucas a su lado, que parecía comprender su sufrimiento. Miraron atrás, viendo cómo su hijo cerraba la puerta sin compasión, dejando atrás todos los recuerdos de una familia que un día fue unida. Mientras caminaban, con el sol ocultándose detrás de las montañas, la tristeza llenó el aire. Se dirigieron al parque del pueblo, donde solían pasear y disfrutar del aire fresco. Era un lugar que había sido testigo de sus risas y momentos felices. Allí se sentaron en una banca, y con el perro en sus piernas comenzaron a recordar tiempos mejores. «Recuerdo cuando nuestra pequeña Mariana traía a sus amigos a jugar aquí», dijo Teresa, con la voz entrecortada por la nostalgia. Ella adoraba a Lucas, siempre lo abrazaba como si fuera su propio hijo. La mención de su fallecida hija llenó sus corazones de tristeza. Mariana había sido el rayo de luz en sus vidas, y su ausencia seguía siendo un peso insoportable sobre sus almas. Mientras perdían la noción del tiempo, Teresa se inclinó hacia su perro y acarició su collar. «Este collar, Juan, es el recuerdo de nuestra hija. Ella se lo dio a Lucas en su primer cumpleaños», dijo, con lágrimas brotando de sus ojos. «Nos unió como familia». Juan observó atentamente el collar dorado, que brillaba incluso en la penumbra de la tarde. De repente, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. «Tal vez haya algo más que ese collar», murmuró Juan. «Quizás nos ha dejado un mensaje, un tesoro que desconocemos». Esta idea comenzó a florecer en sus mentes,
Y con ello, una nueva determinación surgió entre ellos. Decidieron que no permitirían que la ingratitud de su hijo los destruyera. En lugar de rendirse, buscarían lo que Mariana había dejado atrás. El collar no solo sería un símbolo de amor, sino también de esperanza para ellos. Mientras observaban el atardecer, con el viento acariciando sus rostros, sintieron que la vida aún tenía sorpresas para ofrecerles. La expulsión de su hogar plantó una semilla de lucha en sus corazones, y el collar del perro se convirtió en un faro que los guiaría hacia una nueva aventura. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Gracias. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Era solo el comienzo de una historia que revelaría oscuros secretos y una justicia poética que aún estaba por llegar. Juan y Teresa, fortalecidos por su amor y el vínculo con su hija, se embarcarían en un camino inesperado en busca de lo que su corazón anhelaba. La vida les había dado la espalda, pero sus espíritus se elevarían por encima de la adversidad. La sangre, después de todo, no era el único lazo que los unía. A medida que el cielo se tornaba más oscuro, han emergido nuevos desafíos, pero con ellos también la promesa de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La ingratitud de Martín no sería el final de su historia, sino el inicio de la justicia que pronto se manifestaría en formas inesperadas. Juan y Teresa se aferrarían al collar que les recordaba a su hija, un hilo de amor que jamás se rompería. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Gracias, hasta la próxima, con otro romance inolvidable. A medida que Juan y Teresa dejaban atrás su antigua casa, la tristeza se apoderaba de ellos, pero al mismo tiempo una sensación de liberación comenzaba a florecer en sus corazones. Caminaban tomados de la mano, con Lucas trotando alegremente a su lado, como si supiera que su presencia era un alivio en medio de la tormenta emocional. Después de un tiempo, llegaron a una pequeña cabaña en el campo, rodeada de árboles frondosos y un pequeño arroyo que murmuraba suavemente. La cabaña, aunque modesta, tenía un aire acogedor que les prometía un nuevo comienzo. Mientras entraban, Juan miraba a su alrededor con curiosidad. Las paredes de madera crujían suavemente y el olor a tierra fresca y hierba recién cortada llenaba el aire. Teresa comenzó a desempacar algunas de sus cosas y en un rincón encontró una vieja manta que había pertenecido a su hija. «Mira, Juan, esto es de Mariana», dijo, sosteniendo la manta entre sus manos. «Ella siempre la usaba cuando venía a visitarnos». Juan sonrió melancólicamente, recordando cómo su hija se acurrucaba en esa manta mientras les contaba sobre sus sueños. «Lo usaremos para darle un toque cálido a nuestro nuevo hogar», respondió, sintiendo que cada pequeño recuerdo les ayudaba a seguir adelante. Esa noche se acurrucaron en el sofá, Lucas a sus pies y la manta de Mariana cubriendo sus piernas. Mientras compartían historias y risas, la tristeza se transformó poco a poco en esperanza. Al día siguiente, decidieron explorar los alrededores de su nueva casa. Salieron a caminar por un sendero que serpenteaba entre los árboles. El canto de los pájaros llenaba el aire y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las ramas. «Este lugar es hermoso, Juan», comentó Teresa, sintiéndose revitalizada. «Es como si la naturaleza nos abrazara». Mientras paseaban, algo brillante llamó la atención de Juan. Se agachó y recogió un objeto del suelo. Era un pequeño diario desgastado por el tiempo. «Mira esto, Teresa», dijo, mostrándoselo. La curiosidad iluminó los ojos de su esposa mientras lo examinaba. «Parece un diario de Mariana», comentó, reconociendo la caligrafía de su hija. Juan abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos, pero lo que más les atrajo fue una entrada escrita en un papel cuidadosamente doblado. «Quiero que mis padres sean felices», leía en voz alta Juan.
Sueño con que tengan el valor de vivir la vida que siempre quisieron. Quiero que encuentren la paz y la alegría que merecen. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Teresa, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Ella siempre pensó en nosotros, incluso cuando ya no estaba aquí, dijo entre sollozos. Su deseo era que disfrutáramos de nuestra vida. Juan asintió, sintiendo que el mensaje de su hija resonaba profundamente en su corazón. «Este diario es un regalo, Teresa», afirmó. «Es un recordatorio de que tenemos la oportunidad de reinventarnos y encontrar la felicidad nuevamente». Decidieron regresar a la cabaña y leer el diario con más detenimiento. Cada página revelaba un poco más sobre los sueños de Mariana. Quería que sus padres viajaran, que exploraran el mundo juntos, que se aventuraran a hacer cosas que siempre habían deseado. «Siempre quisimos visitar el lago de la montaña», recordó Juan. «Nunca encontramos el momento». Teresa sonrió al oírlo. «Quizás sea hora de hacerlo, Juan, de vivir por ella y por nosotros». Con el diario de Mariana como guía, Juan y Teresa comenzaron a hacer planes. Cada día dedicaban tiempo a leer sus escritos, reflexionando sobre sus propias vidas y los sueños que habían dejado de lado. La conexión con su hija les daba fuerzas para enfrentar la realidad que habían dejado atrás. Se dieron cuenta de que, a pesar de la traición de Martín, todavía había amor en sus corazones, y ese amor se reflejaba en los recuerdos de Mariana. Una tarde, mientras preparaban la cena, Teresa encontró un viejo álbum de fotos. «Mira esto, Juan», dijo, hojeando las páginas. «Son recuerdos de cuando éramos jóvenes, de nuestros viajes, de momentos felices». Las imágenes evocaban risas y abrazos, y por un momento la tristeza se desvaneció. «Debemos volver a vivir esas experiencias», dijo Juan, determinado. «Por Mariana, por nosotros». Decidieron que su primer destino sería el lago de la montaña, un lugar que siempre había simbolizado la libertad y la conexión con la naturaleza. Se prepararon emocionados, empacando lo esencial y dejando espacio para la aventura. Lucas, que había estado a su lado durante todo este proceso, movía la cola entusiasmado, como si también supiera que algo especial estaba por venir. El día de su partida, un sol radiante iluminaba el cielo, prometiendo un nuevo comienzo. Con el diario de Mariana en una mochila y el amor en sus corazones, Juan y Teresa se subieron al viejo coche que habían llevado a la cabaña. El motor rugió con fuerza, como si supiera que estaban listos para comenzar una nueva etapa de sus vidas. Mientras conducían, el paisaje cambiaba a su alrededor. Los altos árboles y los campos llenos de flores se extendían ante ellos, y el aire fresco llenaba sus pulmones. La emoción crecía a medida que se acercaban al lago. Teresa miraba por la ventana, sintiendo que todo lo que habían pasado les estaba llevando a este momento. «Nunca pensé que podría sentirme así de vivo otra vez», dijo con una sonrisa. Juan, con una chispa de esperanza en sus ojos, respondió: «Estamos comenzando un nuevo capítulo, amor. No dejaremos que el pasado nos defina». Finalmente llegaron al lago, y la vista les dejó sin aliento. Las aguas cristalinas reflejaban el cielo azul, y la brisa suave acariciaba sus rostros. Se bajaron del coche y junto a Lucas caminaron hacia la orilla, donde el sonido del agua les brindaba una paz indescriptible. «Esto es perfecto», susurró Teresa, cerrando los ojos y sintiendo la calidez del sol en su piel. Juan se sentó en la orilla, mirando el horizonte. «Mariana estaría feliz de vernos aquí», dijo en voz baja. «Es como si ella estuviera con nosotros». Teresa se unió a él, apoyando su cabeza en su hombro. «Sí, siempre estará con nosotros», respondió, sintiendo que la conexión con su hija nunca se había perdido. Mientras contemplaban el paisaje, ambos sintieron que la vida les ofrecía una segunda oportunidad. Aquella tarde, en la serenidad del lago, Juan y Teresa hicieron un pacto. Vivirían en honor a Mariana, explorando el mundo y encontrando la felicidad que merecían. La historia de abandono y traición comenzaba a transformarse en una historia de redención y amor. Este nuevo camino los llevaría a descubrir no solo un futuro brillante, sino también la verdad que cambiaría sus vidas para siempre.
Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Gracias. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Mientras Juan y Teresa disfrutaban de su nuevo hogar, el aire fresco del campo parecía revitalizar sus almas. Cada día era una nueva oportunidad para redescubrirse, para reconstruir los sueños que habían dejado de lado. Lucas, su fiel compañero, corría alegremente por el pequeño terreno que rodeaba la cabaña, haciendo que la risa de Teresa resonara en el aire, algo que no ocurría desde hacía tiempo. Sin embargo, en el fondo de su ser, Juan sentía que había algo más esperando ser descubierto. Un día, tras una larga caminata por los senderos que serpenteaban entre los árboles, decidieron sentarse en una piedra grande junto al arroyo que atravesaba su nueva propiedad. El murmullo del agua les proporcionaba un ambiente de paz. Mientras Teresa recogía flores silvestres, Juan se quedó meditando sobre lo que había encontrado en el diario de Mariana. Ella había mencionado un secreto que podría cambiar sus vidas. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había algo más que su hija había dejado? Al levantarse para volver a la cabaña, Juan sintió una ligera presión en el collar de Lucas. Al inspeccionarlo, se dio cuenta de que había algo atascado en el interior. Con curiosidad, lo desenredó con cuidado y, para su sorpresa, encontró una pequeña carta enrollada. «Mira esto, Teresa», exclamó. La emoción iluminó su rostro mientras la abría. La carta, escrita con la caligrafía familiar de su hija, decía: «Papá, mamá, si están leyendo esto, significa que han encontrado algo muy especial. Hay una herencia que podría cambiarlo todo, algo que he mantenido en secreto para protegerlo. Busquen donde más haya alegría, donde la luz del sol se encuentra con la risa». Las palabras resonaban en el corazón de Juan, y su mente empezó a divagar sobre el significado de la herencia. ¿Podría ser una propiedad, un dinero escondido, o quizás algo más simbólico? Teresa, viendo la intensidad en los ojos de su esposo, sintió que el aire se volvía más denso con la posibilidad de un futuro diferente. «Juan, ¿qué crees que quiso decir con «donde más haya alegría»?», preguntó con la voz llena de expectativa. Juan pensó en los momentos felices que habían compartido en su vida. «¿Puede que se refiera a los lugares donde fuimos más felices juntos?», reflexionó. «Tal vez deberíamos visitar algunos de esos sitios». Con el nuevo objetivo de desentrañar el misterio de la carta, Juan y Teresa comenzaron a planear su próxima aventura. Recordaron un viejo lago al que solían ir durante los veranos, donde pasaban horas pescando y disfrutando de la naturaleza. Era un lugar lleno de risas y amor. «Eso es, debemos ir al lago», dijo Juan, emocionado por la idea de revivir esos momentos y quizás descubrir algo más. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, las palabras de Mariana seguían resonando en sus mentes. Juan sintió que el sentido de propósito había regresado a sus vidas. La tristeza por lo que habían perdido se transformó en una chispa de esperanza. La idea de encontrar esa herencia les llenaba de energía y determinación. A la mañana siguiente, empacaron lo necesario y partieron hacia el lago. El trayecto era largo, pero la emoción de la búsqueda los mantenía alertas. Conversaban sobre recuerdos y sueños, ahora con una perspectiva renovada. Al llegar, el paisaje los abrazó, el agua brillando bajo el sol, los árboles verdes y el canto de los pájaros. Era como volver a un viejo amigo. Mientras caminaban por la orilla, Juan se sintió abrumado por la nostalgia. Se detuvo y miró a Teresa, quien sonreía mientras Lucas jugaba en el agua. «Este lugar siempre ha sido mágico para nosotros», dijo Juan, recordando cómo se habían prometido un futuro juntos en ese mismo lago. Teresa asintió, y su mirada se perdió en el horizonte. De repente, un destello llamó la atención de Juan cerca de un viejo roble. Se acercó, y al limpiar las hojas caídas, descubrió una pequeña caja de madera. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro había fotografías de ellos mismos, de momentos felices, y al fondo un pequeño objeto brillante. Era un collar, similar al que Lucas llevaba, pero este era más lujoso y tenía un grabado en él. «Oh, mira esto, Teresa», dijo Juan, mostrando el collar. Al girarlo,
vieron que tenía una pequeña inscripción: para siempre en el amor. La emoción llenó el aire mientras comprendían que, de alguna manera, este collar simbolizaba la conexión con su hija y su deseo de que fueran felices. Pero aún quedaba una pregunta por responder. ¿Era esto parte de la herencia que Mariana mencionaba? Teresa, con el collar en sus manos, sintió una mezcla de alegría y tristeza. ¿Qué crees que significa?, preguntó mientras el viento jugueteaba con sus cabellos. Juan, lleno de determinación, respondió: significa que estamos más cerca de descubrir lo que Mariana quería para nosotros. No podemos quedarnos aquí, necesitamos seguir buscando. Así, con el collar como nuevo talismán, Juan y Teresa se comprometieron a desentrañar el misterio que rodeaba la herencia de su hija. Regresaron a la cabaña con una nueva energía, sabiendo que el amor que los unía a Mariana era más fuerte que cualquier traición. La búsqueda de la verdad había comenzado, y con ella su esperanza de un futuro brillante. Era el momento de vivir de nuevo, y esta vez lo harían juntos, honrando la memoria de su hija y buscando la felicidad que siempre habían merecido. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Perig, hasta la próxima con otro romance inolvidable. Mientras Juan y Teresa revisaban las fotografías, la nostalgia los envolvía. Recordaban cada instante capturado en aquellas imágenes, cada risa, cada abrazo, pero por encima de todo sentían la ausencia de su hija. Teresa tomó una de las fotos en la que estaban juntos, sonriendo bajo el sol del lago. ¿Qué pasaría si esta herencia no es solo algo material, Juan? Y si se trata de nuestro legado familiar, algo que debemos recuperar, dijo con determinación. Juan, sintiendo cómo la chispa de la esperanza se encendía en su corazón, asintió. Tal vez deberíamos encontrar al anciano que vive cerca de aquí. Se dice que conoce la historia de todas las familias de la zona, sugirió. Decidieron que al día siguiente buscarían al anciano. Esa noche, mientras se acurrucaban bajo las mantas, Juan no podía dejar de pensar en la posibilidad de que su hija había dejado un legado más profundo. ¿Y si todo esto tiene que ver con el terreno familiar?, murmuró, casi para sí mismo. Teresa, escuchándolo, se sintió impulsada a actuar. Si hay algo que debemos recuperar, debemos hacerlo juntos, no solo por nosotros, sino por Mariana, afirmó. Al amanecer, el aire fresco del campo les dio la energía que necesitaban. Desayunaron rápidamente y tomaron a Lucas, quien parecía comprender que algo importante iba a suceder. El camino hacia la casa del anciano estaba lleno de árboles altos y flores silvestres que adornaban el sendero. Mientras caminaban, Teresa se sentía más valiente, cada paso acercándola a la verdad que tanto anhelaban. «Juan, ¿crees que realmente hay algo que podamos recuperar?», preguntó, su voz un poco temblorosa. «No lo sé, pero debemos intentarlo», respondió él, sintiendo que el destino de su familia estaba en juego. Finalmente, llegaron a la pequeña cabaña donde vivía el anciano. La casa estaba cubierta de hiedra y tenía un aire de sabiduría, como si hubiera estado allí desde siempre. Al tocar la puerta, el sonido resonó en la tranquilidad del lugar. Después de unos momentos, la puerta se abrió y apareció un hombre mayor, con ojos profundos y una sonrisa cálida. «¿Qué les trae por aquí, jóvenes?», preguntó el anciano. Juan y Teresa se presentaron y le explicaron su situación, mencionando la carta de su hija y su búsqueda de la herencia. El anciano escuchó atentamente, asintiendo mientras ellos hablaban. Mariana era una buena chica. Siempre creí que tenía un don para ver más allá de lo evidente. La herencia que buscan está conectada a un terreno que ha pertenecido a su familia por generaciones. Sin embargo, su hijo ha estado intentando venderlo. Las palabras del anciano cayeron como un balde de agua fría, y la preocupación se apoderó de Teresa. «¿Por qué haría eso?», preguntó con desasosiego.
El mundo moderno a veces nubla el juicio de los jóvenes. Muchos de ellos no comprenden el valor de las raíces, explicó el anciano. Sin embargo, la tierra tiene su propio valor, no solo monetario, sino espiritual. Juan sintió que la indignación comenzaba a brotar en su interior. No podemos dejar que eso suceda, debemos actuar, afirmó con firmeza. El anciano sonrió, notando la determinación en sus ojos. Entonces, lo primero que deben hacer es recordar las historias que su hija les contó sobre el lugar. Ahí encontrarán las respuestas que buscan. Con esas palabras resonando en sus corazones, Juan y Teresa se despidieron del anciano y se dirigieron de nuevo hacia la cabaña. El camino de regreso estuvo lleno de reflexión. Juan, debemos hablar con Martín. Necesitamos que entienda lo que realmente representa ese terreno, dijo Teresa, sintiendo que la fuerza de su amor por su hija los unía aún más. Juan asintió, comprendiendo que el desafío no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. Al llegar a su cabaña, decidieron que el siguiente paso sería confrontar a su hijo. Con el sol comenzando a ponerse, la luz dorada iluminaba el entorno, dándole un aire mágico a la escena. Martín vendrá mañana, debemos estar preparados. Teresa, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de ella, intentó calmarse. Confía en que haremos lo correcto, Juan. Este terreno significa algo más que solo tierra. Es nuestra historia, afirmó con convicción. Esa noche, mientras cenaban en silencio, ambos se sumieron en sus pensamientos. Juan recordó las risas de su hija corriendo por el campo y Teresa pensaba en las promesas que habían hecho como familia. No dejaremos que lo que es nuestro se pierda, dijo Juan, rompiendo el silencio. Teresa le tomó la mano y asintió. Juntos podemos lograrlo. Al caer la noche, una sensación de determinación les llenó el alma. Sabían que no sería fácil, pero estaban listos para luchar por su legado, no solo por ellos mismos, sino por Mariana. El destino de su familia estaba en sus manos, y esa herencia, que parecía un simple terreno, podría significar la redención que tanto anhelaban. La esperanza se encendió en sus corazones mientras se preparaban para el enfrentamiento que les esperaba al día siguiente. Continuaron su búsqueda de la verdad, decididos a recuperar no solo su herencia, sino también el amor y la unión familiar, que creían perdida. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. El legado de su hija, el futuro de su familia, estaba en juego, y estaban listos para hacer lo que fuera necesario para protegerlo. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Juan y Teresa se preparaban para la confrontación que cambiaría el rumbo de sus vidas. La tensión llenaba el aire, cada uno perdido en sus pensamientos mientras esperaban a su hijo Martín. La idea de reclamar su derecho a la herencia que Mariana había dejado era tanto un acto de justicia como un intento de recuperar la dignidad que les había sido arrebatada. La angustia de lo que estaba en juego pesaba sobre ellos como una nube oscura. ¿Estás lista, Teresa?, preguntó Juan, su voz un susurro cargado de nerviosismo. Ella asintió, aunque en su interior su corazón latía con fuerza. Habían llegado a un punto sin retorno. Ya no eran solo víctimas pasivas de las decisiones de su hijo. Se sentían empoderados por el deseo de proteger el legado de su hija y el valor de su familia. Lucas, el perro, se movía inquieto en el porche como si sintiera la tensión en el ambiente. ¿Crees que él comprenda lo que está en juego?, preguntó Teresa, su mirada fija en el horizonte. Espero que sí, pero si no lo hace, tendremos que hacérselo entender, respondió Juan, con una determinación renovada. En ese momento, la puerta se abrió y Martín apareció, con su expresión habitual de desdén. Sin embargo, había algo diferente en él. Quizás era el peso de la culpa o tal vez la presión de lo que sabía que se avecinaba. ¿Qué quieren?, preguntó Martín cruzando los brazos. La actitud defensiva de su hijo provocó un nudo en el estómago de Teresa, pero ella inhaló profundamente, decidiendo que era el momento de ser valiente.
Martín, necesitamos hablar sobre la herencia de tu hermana, comenzó ella, tratando de mantener la calma. Hemos descubierto que hay más en juego de lo que pensabas. El rostro de Martín se tornó serio, y Juan sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir?, replicó su hijo, su tono ahora un poco más cauteloso. Mariana dejó una carta, y tenemos razones para creer que el terreno familiar tiene un valor mucho mayor del que imaginas. Continuó Juan, mirando a su hijo a los ojos. No se trata solo de dinero, se trata de nuestra historia, de nuestras raíces. Martín frunció el ceño, como si intentara procesar la información. No necesito que me digan lo que es importante. He estado manejando esto por mi cuenta, dijo, tratando de desviar la conversación. Pero Juan no se dejaría intimidar. No, Martín, has estado ocultando información. El anciano del pueblo nos reveló que tu intención de vender el terreno podría llevar a la pérdida de algo que nos pertenece a todos, afirmó con firmeza. La respiración de Martín se tornó rápida y su mirada se desvió, como si sintiera el peso de sus acciones. No es así de simple, papá. Necesito el dinero. Este lugar ya no tiene valor para mí, dijo, eco de su voz resonando con una mezcla de frustración y desesperación. Pero Juan y Teresa no se rendirían tan fácilmente. Este lugar tiene un significado que tú no comprendes. Es nuestra herencia, nuestro legado. No puedes simplemente desecharlo, insistió Teresa, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. El silencio se instaló entre ellos, la tensión era palpable. Martín parecía luchar internamente, su mirada vacilaba entre la ira y la confusión. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Que me quede aquí y viva en el pasado?, preguntó, su voz más baja. No se trata de vivir en el pasado, Martín. Se trata de construir un futuro basado en nuestras raíces, en el amor que nos ha sostenido, respondió Juan, sintiendo que cada palabra que decía era un intento de alcanzar el corazón de su hijo. El joven se pasó la mano por el cabello, visiblemente agitado. No sé si puedo entender todo esto, confesó, su voz temblando. Siempre he sentido que era una carga. Este lugar, toda esta historia, no lo pedí. En ese momento, Juan se dio cuenta de que la lucha no solo era por el terreno, sino también por la conexión que habían perdido como familia. Martín, la historia no es una carga, es un regalo, es nuestra identidad, y debes entender que cada decisión que tomas tiene repercusiones, dijo, su tono más suave. Las palabras de su padre parecieron calar hondo en Martín, quien se quedó en silencio, procesando lo que se había dicho. «¿Y si te dijera que he estado considerando venderlo, pero no puedo dejar de pensar en lo que Mariana habría querido?», confesó, su voz quebrada. Teresa sintió una punzada de esperanza. «Eso es un buen comienzo, hijo. Tal vez aún haya algo que podamos hacer juntos», dijo, acercándose un poco más a él. «¿Cómo? ¿Cómo podemos solucionar todo esto?», preguntó Martín, su vulnerabilidad a la vista. «Necesitamos trabajar en esto como familia, no solo por nosotros, sino por Mariana. Ella merece que honremos su legado», respondió Juan, sintiendo una nueva chispa de determinación en su interior. El ambiente se tornó más ligero, como si el peso de la situación comenzara a levantarse. «Quizás, si vamos a hablar con el anciano juntos, podamos entender mejor lo que está en juego», sugirió Teresa, su voz llena de esperanza. Martín asintió lentamente, y sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y aceptación. «Está bien, haremos lo que sea necesario», dijo, su voz ahora más firme. Así, la familia se unió en un propósito renovado. Juan y Teresa ya no eran solo los padres perdidos de una hija, sino los guardianes de un legado que debía ser salvaguardado. Mientras se preparaban para visitar al anciano de nuevo, Juan sintió que la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones. Quizás, solo quizás, aún había tiempo para sanar las heridas del pasado y encontrar la verdad que había permanecido oculta. El camino hacia la reconciliación sería difícil, pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La tensión en el aire era palpable y el silencio se volvió ensordecedor. Martín, aún con los brazos cruzados, parecía estar sopesando la gravedad de las palabras de sus padres.
Juan sintió que el momento de la verdad había llegado. No podían permitir que su hijo continuara en la oscuridad, ignorando el legado que Mariana había dejado. Martín, lo que tu hermana nos dejó no es solo un terreno, es un vínculo con nuestra familia, con nuestra historia, insistió Juan, su voz firme pero llena de emoción. El rostro de Martín se tornó aún más sombrío. ¿Y qué hay del collar de Lucas? ¿Por qué es tan importante? La pregunta le salió de los labios como un susurro, pero la intensidad de su mirada revelaba que había más detrás de su actitud desafiante. La inquietud de Juan creció al recordar el viejo collar que Lucas llevaba siempre puesto y que había pertenecido a Mariana. El collar, hijo, no es solo un adorno. En su interior hay un mapa antiguo que podría indicarnos la ubicación de un tesoro que ella heredó de nuestros antepasados, explicó. Los ojos de Martín se abrieron de par en par. ¿Un mapa? ¡Eso es ridículo!, exclamó, aunque la incredulidad en su voz ya empezaba a desvanecerse. No lo es, Martín. Mariana siempre habló de este tesoro, y ahora, gracias a Lucas, tenemos la oportunidad de descubrirlo. Pero no podemos hacerlo si estás decidido a venderlo todo, replicó Teresa, su voz temblorosa pero llena de determinación. El aire se volvió más pesado mientras Martín luchaba con sus emociones. No puedo quedarme aquí, no puedo vivir en este pasado que no entiendo. Siempre me sentí fuera de lugar, confesó, su voz quebrada. Juan y Teresa se miraron, sintiendo que, por fin, estaban llegando a su hijo. No se trata de vivir en el pasado, sino de aprender de él. Este lugar tiene historias que contar y un legado que proteger. Si vendes, perderás no solo el terreno, sino también todo lo que somos como familia, afirmó Juan, su voz resonando con una pasión renovada. Martín, visiblemente afectado, bajó la mirada hacia Lucas, quien se había acercado y le lamía la mano. Siempre pensé que el perro era solo un recordatorio de lo que perdimos, pero ahora su voz se apagó. Teresa dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. Lucas no es solo un perro, es un símbolo de amor incondicional. Siempre ha estado aquí para nosotros, incluso cuando nos sentimos abandonados, dijo, su voz suave pero firme. La conexión emocional entre ellos comenzaba a sanar las heridas, aunque aún había un largo camino por recorrer. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó Martín, su tono ahora lleno de vulnerabilidad. Eres parte de esta familia y siempre lo serás. Ayúdanos a descubrir lo que Mariana dejó. Juntos podemos revivir nuestra historia y construir un futuro, respondió Juan, con una mirada que buscaba la reconciliación. El joven se pasó la mano por el cabello, su mente girando. Está bien, lo intentaré. Pero, ¿cómo comenzamos?, preguntó con un susurro. Primero debemos examinar el collar. Si realmente hay un mapa, debemos encontrarlo, dijo Juan, sintiendo que la esperanza comenzaba a brotar en su corazón. Mientras se dirigían a casa, el ambiente se llenó de un nuevo propósito. Lucas, como si entendiera la importancia del momento, ladró alegremente, corriendo por delante de ellos. Aunque el camino por recorrer sería difícil, la familia empezaba a unirse en torno a un objetivo común: revelar el secreto que Mariana había dejado para ellos. Al llegar a la cabaña, Juan tomó el collar de Lucas con manos temblorosas. «Mira, aquí está el compartimento», dijo, con los ojos brillando de expectativa. Con un leve movimiento, abrió el pequeño dispositivo que contenía una pequeña pieza de papel en su interior. «Esto es un mapa», murmuró Teresa, con los ojos llenos de asombro. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Juan, su voz vibrante de emoción. Martín, con el corazón palpitante, se acercó para observar más de cerca. El mapa estaba dibujado a mano, lleno de marcas y anotaciones que revelaban pistas sobre la ubicación del tesoro. «Podría estar en las colinas al norte del pueblo», sugirió, estudiando las líneas con atención. «Sí, y aquí hay referencias a antiguas leyendas familiares. Este es nuestro legado y debemos protegerlo», afirmó Juan, sintiéndose más ligado a su hijo que nunca.
La emoción llenaba el aire mientras la familia se unía en torno a la mesa discutiendo cada detalle del mapa. «¿Qué tal si comenzamos a buscar mañana?», propuso Teresa, su voz suave como un susurro esperanzador. El día siguiente prometía nuevas aventuras y la posibilidad de reconciliación, pero también una gran carga de responsabilidad. La noche pasó en un susurro, con cada uno de ellos sumido en sus pensamientos. Martín, a pesar de sus dudas, se sentía más ligero, como si una vez más formara parte de algo más grande que él mismo. Juan y Teresa, por su parte, sentían que estaban recuperando el amor y la conexión que habían perdido durante años. La próxima mañana sería el inicio de un viaje que no solo cambiaría su fortuna, sino que también sanaría las heridas de su familia. Así, con el amanecer, la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones. La historia de su legado estaba a punto de ser desvelada, y con ella, el verdadero significado de la familia, el amor y la gratitud. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Pri, acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. La emoción era intensa en la cabaña y el silencio se rompió cuando Juan desenrolló el mapa que había encontrado en el collar de Lucas. Con manos temblorosas, lo extendió sobre la mesa. «Miren esto», dijo, su voz cargada de asombro. El mapa, aunque desgastado por el tiempo, mostraba una serie de marcas y símbolos que se entrelazaban con la historia de su familia. «Esto es nuestro legado, Martín. Cada marca representa un lugar importante para nuestra familia. Aquí hay una señal que indica la ubicación de un viejo pozo en el bosque que solíamos visitar con Mariana», explicó Juan, su voz llena de nostalgia. Martín se inclinó sobre el mapa, sus ojos brillando con un nuevo entendimiento. «¿Así que todo este tiempo tuvimos algo que no sabíamos?», preguntó, su tono ahora lleno de curiosidad. Juan asintió, sintiendo que la conexión con su hijo se fortalecía. «Sí, y es hora de que lo descubramos juntos. Este legado no solo es nuestro, sino también de todos aquellos que han sido olvidados. Debemos honrar la memoria de Mariana y ayudar a otros ancianos que, como nosotros, han sido despojados de su dignidad». Teresa, con lágrimas en los ojos, se unió a la conversación. «Podemos crear un refugio para ancianos, un lugar donde puedan sentirse valorados y queridos. Usar lo que hemos heredado para ayudar a quienes han sido abandonados», sugirió, su voz llena de pasión. Martín se sintió abrumado por la propuesta, pero a la vez algo dentro de él comenzaba a cambiar. «¿Y si no es suficiente? ¿Qué pasa si no podemos mantenerlo?», cuestionó, su inseguridad aún presente. «Lo importante es que lo intentemos. No se trata solo de dinero, sino de amor y comunidad. Podemos buscar apoyo, crear una red de personas que deseen ayudar», respondió Juan, su determinación brillando en sus ojos. La conversación se tornó en un torrente de ideas, y Martín comenzó a ver la posibilidad de un futuro diferente, uno donde su familia pudiera ser parte de algo más grande. Los días siguientes fueron de intensa planificación. Juan y Teresa se dedicaron a investigar sobre la creación de un refugio para ancianos. Martín, al principio escéptico, se fue involucrando más en el proyecto. Se unió a sus padres en cada paso, desde la recolección de donaciones hasta la búsqueda de un lugar adecuado. Lucas, siempre a su lado, se convirtió en la mascota del proyecto, llevando alegría a cada rincón que visitaban. El día de la inauguración del refugio llegó, y el pequeño edificio que antes había sido una antigua granja fue transformado en un hogar cálido y acogedor. La comunidad se unió, y muchos ancianos que habían sido olvidados en sus hogares encontraron un nuevo comienzo. Martín, al ver la felicidad en los rostros de aquellos que llegaban, sintió una profunda satisfacción. «Esto es más que un refugio, es un hogar», dijo, abrazando a sus padres con fuerza. Con el tiempo, el refugio se convirtió en un símbolo de esperanza en la comunidad.
Las historias de vida de los ancianos comenzaron a fluir, y cada una de ellas resonaba con el eco del pasado que Juan y Teresa habían querido preservar. En cada rincón del lugar se respiraba gratitud, y la familia se volvió un pilar fundamental en la vida de muchas personas. El vínculo entre Martín, Juan y Teresa se fortaleció a medida que compartían alegrías y desafíos. La relación que una vez estuvo marcada por el dolor y la incomprensión se transformó en una conexión profunda y significativa. Martín comprendió la importancia de honrar a sus padres y a su hermana, y el legado que habían dejado atrás. Era un legado que no solo se trataba de posesiones materiales, sino de amor y respeto. Una tarde, mientras todos se reunían en el refugio para celebrar un cumpleaños, Martín se detuvo a observar a su alrededor. Vio a su padre contando historias a un grupo de ancianos, mientras su madre organizaba juegos para todos. Lucas, feliz, corría entre las risas y los abrazos. En ese momento sintió una oleada de felicidad y paz. «Gracias, mamá, papá, por nunca rendirse», murmuró para sí mismo. La historia de Juan, Teresa y Martín se convirtió en un ejemplo para otros en la comunidad. Se dieron cuenta de que el amor y la compasión podían transformar vidas y que nunca era tarde para sanar viejas heridas. Con cada día que pasaba, el refugio se llenaba de vida, y la familia se convirtió en un faro de esperanza para todos los que cruzaban sus puertas. La vida de la pareja anciana había dado un giro inesperado, y al mirar hacia atrás comprendieron que cada desafío había valido la pena. Habían encontrado no solo su herencia, sino un propósito renovado. A través de su dolor, habían aprendido sobre la importancia de la familia y el valor de cuidar a los demás. La historia de Mariana, una historia de amor y sacrificio, había encontrado su camino de regreso a la luz. Y así, en el refugio, el legado de amor y gratitud continuó creciendo, mientras Juan, Teresa y Martín se unían cada vez más, recordando que la familia no solo se trata de lazos de sangre, sino de los vínculos que se crean en el corazón. Al final, comprendieron que el verdadero tesoro no era el mapa antiguo, sino el amor que habían cultivado y compartido con aquellos que más lo necesitaban. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Porra. Hasta la próxima con otro romance inolvidable.